Soy Matías Celedón y recolecto objetos perdidos. El primer libro que recuerdo haber leído es Doña Clementina Queridita la Achicadora, de Graciela Montes. El lugar preferido para escribir es Teupa, en la isla de Chiloé. Mientras escribo no puede faltar café. Me hubiera gustado ser Phileas Fogg, pero más Tom Sawyer. Y la literatura en mi vida es, bueno, mi oficio y una manera de dejar constancia. Libros, historias y autores. Notas al pie. Un podcast original de Radio 10, con la conducción de Ana Correa. Qué difícil hablar de autor material, que es un libro que además es como una experiencia. Explica vos cómo es autor material, digamos, cómo llegaste a esta, no sé si decir idea o de esta iniciativa. Mira, lo primero que surgió de este libro fue, bueno, la noticia que es como la hebra que yo empiezo a seguir para construir este libro que de algún modo aborda el caso de un ex represor en Chile, una persona que está condenada con doble cadena perpetua como autor material, justamente, de ahí el título, por el asesinato de un líder sindical en 1982 y también de un carpintero que pretendían culpar del asesinato de este líder sindical. Y bueno, a partir de ese segundo crimen fue que la justicia, un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, logró procesarlo y él cumple condena en la cárcel que hay en Chile para los condenados por delitos de lesa humanidad, que se llama Punta Peuco. Cerca de Tiltil, me enteré cuando ya estaba terminando el libro. Sí. Sobre una canción, que fue popular en algún momento acá, de Camino a Tiltil, no sé si lo ubicás. Camino a Tiltil, hay una como, no sé cuál, una de unos guerrilleros. Le llaman el guerrillero de la libertad. Sí. Que la cantaba César Isela y ahora la canta, hay una versión de Soledad Pastorutti. Ah, mira. Camino a Tiltil. Sí. Bueno, Tiltil es una zona bastante conflictiva dentro de la región metropolitana en Chile porque es considerada como una zona de sacrificio, sobre todo porque hay vertederos de basura, de desechos tóxicos, muchas empresas, no sé, hay unas empresas como de cecinas y de cerdo, por lo tanto tiene como un carácter medio hostil en sí mismo como lugar, y en ese lugar se emplazó también esta cárcel. Y bueno, Carlos Herrera Jiménez, que es la persona que es el caso en el fondo que yo trato de narrar en este libro, mientras estaba todavía el proceso y antes de ser enjuiciado, comenzó a leer audiolibros para la Biblioteca de Ciegos de Santiago. Y bueno, hará unos 10 años, en el 2013, que se hicieron muchos reportajes y la prensa de alguna manera revivió lo que eran los 40 años del golpe. Hoy están todas las conmemoraciones y los análisis históricos están centrados en los 50 años. Y hace 10 años apareció esta noticia de que este tipo estaba grabando los audiolibros para ciegos. Y a mí me llamó mucho la atención, me pareció que la sola imagen de esta persona, considerando su historia, su prontuario, más que su biografía a estas alturas, leyendo anónimamente audiolibros para ciegos, encerraba en sí mismo como un potencial dramático muy potente y era también, como te decía al inicio, un hilo que me interesaba seguir también para adentrarme en esos años. Herrera Jiménez leía libros y los grababa y los mandaba a esta biblioteca para ciegos, que son donde hay registros de libros. Uno puede grabar y donarlo. ¿Cómo hacía él desde la cárcel para grabar estos libros que muchos eran como clásicos que hemos leído todos? Sí. Yo pienso, porque la verdad que en la biblioteca tampoco fueron muy en ese sentido no me dijeron cuál es el camino directo de las cintas, pero sí él grababa libros en su misma celda, porque los mismos audios uno percibe el sonido ambiente, que es parte de lo que a mí me empezó a llamar la atención al empezar a explorar este material. Es decir, aquí más allá de libros, con una pretendida voz neutra y anónima que narra, por así decir, 100 años de soledad o novelas policiales como Ha llegado el águila o El manipulador de Frederick Forsyth, y en el fondo era un micrófono abierto al interior de una celda en Punta Peuco. En el fondo era un material documental que tenía
por ahí un valor distinto que el valor que él estaba dando a estas mismas cintas al sacarlas. Entonces esa misma como quien dice revelación me llevó a tratar de entender qué había detrás de este gesto. En el fondo, este libro son 3 aproximaciones distintas a esta historia y a estos materiales y un poco también a indagar justamente como la distancia entre la palabra escrita y el texto, la distancia entre el lector y el narrador, qué sucede en el fondo, cuánto condiciona la voz o la biografía de esa voz a la hora de narrar una historia en el fondo, cuál es como quien dice la carga subliminal que hay detrás de una voz y cuánto interfiere o no en ese texto, o sea, en el fondo. Eso me interesaba como premisa narrativa. Notas al pie. La biblioteca desordenada de Radio 10. Solo dije que buscaba algunos libros. Un par de veces fui acompañado por amigos, pero supongo que la perspectiva de las largas horas de escucha ante un listado de títulos sin relación evidente disipó su entusiasmo. Recién decías que está dividido en 3 secciones. El libro empieza con identidad operativa. Después están las grabaciones, las frases grabadas, que además viene con un código QR para bajar esos audios. Leí muchas notas y experiencias de quien ya hizo este ejercicio, por ejemplo de Aira Trauco, una nota maravillosa en Anfibia. Sí. Vos con todos estos audios hiciste como un trabajo como una criptografía, porque vos buscaste algo en esos fragmentos, porque si uno agarra el libro y empieza a leerlo, tiene como una continuidad, pero estamos hablando de libros muy diferentes. Vos encontraste, ¿cuál fue el trabajo que hiciste? Además, antes de empezar a grabar te decía que leyéndolo e imaginándome la situación, nada, te voy a decir la verdad, como que me daba como ganas de llorar, porque era todo tan fuerte. Me imagino escuchar esa voz y tratar de encontrar algo. ¿Qué es lo que estabas buscando en esos audios? En un primer momento, pensando en la naturaleza de ese material y de los audios mismos, y también un poco con la biografía de Herrera Jiménez, que dentro de los que están condenados es conflictivo un poco para todos los bandos en Chile, porque también él negoció se entregó a la justicia, o más bien estaba bastante pillado, y él en esa negociada también traicionó mucho a los suyos. Entonces es un personaje incómodo en todo sentido, y en algún, desde mi ingenuidad quizás generacional, pensaba que en estos cassettes, en alguno de estos, no sé, en la cinta número 5 de tal libro, él interrumpía la lectura y empezaba a hablar. En el fondo empezaba a contar la verdad que no se ha contado, empezaba a romper, como quien dice, el pacto de silencio, que es lo que en Chile al menos todavía mantiene muy, muy abiertas las heridas. O sea, todavía no hay un juicio histórico, la verdad oficial todavía no tiene resuelto cómo hacerse cargo de la dictadura, enjuiciar al mismo Pinochet. En el fondo es una persona que murió bastante en la impunidad. O sea, entonces mi fantasía o mi deseo era encontrar las piezas que faltan, en el fondo, el testimonio que no ha ocurrido y que sería por un lado muy sanador y por otro lado permitiría que ya ahora que muchos de los protagonistas ya están en las últimas, justamente, o sea, en Punta Peuco hoy día hay pura gente que ya tiene más de 70 años, muchos ya enfermos terminales. Entonces como que mi urgencia en sentido de decir, bueno, ¿qué vamos a poder contar con los restos? ¿Qué es lo que queda? Con el archivo, con los materiales, con la información, porque ya no vamos a contar con el testimonio de primera fuente. Entonces fue en ese ejercicio que, al no encontrar justamente esa confesión, dije, bueno, pero aquí hay un material y yo tengo la voz y tengo una serie de frases que yo fui subrayando a medida que iba leyendo los libros que él leía, porque quería ver si había diferencias, si hubiera algún mensaje encriptado, como decías tú, o sea, si había algo, porque el sonido, los cassettes, era una manera de salir del confinamiento. O sea, aparte como de mi indagación con el sonido, que me interesaba para ver cómo transmitir con los materiales narrativos propios del sonido, que eran los que él estaba utilizando para como quien dice, salir de la cárcel, cómo con esos materiales construir una narración de manera de desactivar ese archivo, porque es un archivo muy radioactivo, y como dices tú, o sea, son frases que
al saber la procedencia y la identidad de esa persona que las lee, cobran otra magnitud, que es lo que me pasó a mí leyendo los libros. Era como, bueno, aquí, obviamente, dentro del argumento de una novela policial hay escenas de calabozo y de tortura, pero es muy distinto. O sea, hay un momento donde esa voz es la voz del torturador y no la voz del autor norteamericano de Ha llegado el águila, por ejemplo. Entonces ahí dije, bueno, aquí hay un material que me permite hacer un ejercicio narrativo para tratar de desactivar estas grabaciones del horror. Si se animan, vamos a escuchar una parte de estas voces que además es parte del experimento de este libro, ¿no? A ver, escuchar al mismo tiempo esa voz. Un Aleph de Libros Hecho Podcast. Notas al pie, en Radio 10. Matías Celedón nació en Santiago, Chile, es escritor, periodista y guionista. Algunos de sus libros son El Clan Branif, Buscanidos y La Filial. En Instagram es mceledonp. Notas al pie, notas al pie. Más que 7 locos detrás de un gran libro. ¿No encontraste quizás algo secreto, alguna confesión? ¿Pero qué es lo que sí encontraste? Bueno, encontré la posibilidad de acceder identificar un archivo, como quien dice, encontrar cintas con voces que pertenecen por un lado a uno de los protagonistas de las partes más sangrientas de una dictadura en sí misma muy, muy, muy dura. Y al mismo tiempo la posibilidad también de reelaborar esos materiales y resignificar un poco ese pasado. O sea, la historia misma de Carlos Herrera Jiménez es un correlato que a mí me parecía valioso también para un poco poner en orden las piezas respecto a esa misma historia. Para poner un poco de contexto, en Chile todavía, yo estudié periodismo y salí de periodismo en el 99, y en el programa de historia contemporánea de una universidad prestigiosa no se incluía, no había ningún tipo de análisis crítico de los años de la dictadura, por ejemplo, para personas que iban a ser comunicadores sociales en pleno siglo XXI. Entonces ha ocurrido mucho en ese sentido al no haber un juicio categórico, al seguir disputándose un poco esa verdad, y que lo podemos ver ahora en todas las conmemoraciones de los 50 años. Bueno, la misma Constitución que se estaba redactando y que surgió de un movimiento muy más bien popular y de izquierda, hoy día finalmente la Constitución está siendo redactada por los partidos más ultra, o sea, por la ultraderecha. Llega a ser una ironía trágica el cómo a 50 años finalmente se está más bien reforzando todo lo que se quiso cambiar hasta hace poco. Entonces me parece que es importante atar cabos y darle sentido, o al menos empezar a presentar los hechos para muchas generaciones que una vez que desaparezcan los que fueron protagonistas de esas historias van a tener que ir juntando las piezas para acercarse a la verdad. Herrera Jiménez, el autor material de varios crímenes, pero que fue condenado específicamente por los crímenes de Tucapel Jiménez, que era este líder sindical que un poco temían que fuera como el Lech Walesa de Chile. Ese era como el por qué en teoría lo mandaron a matar. Y del carpintero Juan Alegría. En un momento vos lo comentabas hace un ratito, el asesinato de Juan Alegría tuvo que ver porque lo querían culpar del asesinato del dirigente sindical, y le hicieron escribir una confesión que también es muy dura de leer por medio de un método hipnótico. Vos ahí de nuevo ponés todo el tema de cómo se escucha la voz incluso en este hombre, este carpintero, cuya voz no aparece, pero vos te imaginás esa voz. Claro, en el mismo expediente hay imágenes, que el expediente es crudísimo, y hay imágenes de esta nota escrita y uno percibe que es una caligrafía diciendo algo que no, como quien dice que no es lo que su identidad estaría diciendo. Algo hay, bueno, en la letra temblorosa también hay evidentemente una circunstancia horrorosa que es el contexto del dictado, donde lo tratan de hipnotizar, donde lo emborrachan y de alguna manera está percibiéndose todo lo que va a pasar después. O sea, el carpintero ciertamente tiene que haber estado consciente de lo que venía, y
claro, en ese espacio de la página y de la letra impresa y de la caligrafía también está ese elemento como de la identidad, del que es lo que tiene la voz también, que en el fondo la voz es un rasgo de tu identidad. O sea, en algún punto uno no puede esconderse, es como una huella digital. Entonces me parece que había algo interesante ahí, y era lo que quise hacer fue justamente utilizar esa voz para que dijera lo que no ha dicho. Y nada, siento que al menos atravesar, si bien es bastante oscuro el texto, permite también desactivar ese sonido, y es, no sé si es sanador la palabra, porque no sé si es sanador lo que uno busca hacer con un libro ni con escribir, pero tiende al menos en la existencia de un relato donde sí esa verdad se dice, donde sí hay una confesión, donde sí hay una suerte de mea culpa. Creo que aporta al menos desde la ficción. Además, bueno, tuvo muchos comentarios así, quedaron muy deslumbradas. Nombrábamos a Ayla Trabuco y también Cynthia Rimsky, Diamela Elmit. Pasa también con estas cuestiones para los que vivimos en esta zona, Argentina, Chile, Uruguay. Son cuestiones que se han contado muchos, pero quizás experimentar también como que ayuda a entrar por otros lugares donde quizás hasta ahora no se podía entrar. ¿Vos lo sentiste así, esto de meterse con el audio, con la escucha? Sí, yo lo tomé un poco primero como quien dice un pie procedimental, un formalismo, en el sentido de decir, bueno, aquí yo tengo este archivo, tengo todas estas frases que yo acumulé que hacen sentido. Algunas había algo en la entonación, algunas era una descripción, algunas era, o sea, como que uno también ya como desde el mismo trabajo con el lenguaje y desde la escritura, también uno ya es capaz de hacer su propio como clasificación de todas esas frases. Entonces siempre armé muchos puzzles de niño, entonces juntar las piezas por color, primero las orillas, partir por las esquinas, en fin, uno como que también tiene su propio toque para escribir. Y sentí que con ese material, teniendo este trasfondo en sí mismo, iba a generar un texto que estaba vivo, que era parte de lo que me interesaba, como generar lo que tiene el sonido un poco es que recogiendo una frase como de Lucrecia Martel, que yo lo utilizo en el ensayo final, porque ella también ha indagado desde el sonido, y desde el sonido ha planteado como una narrativa que más que combatir una narrativa hegemónica, muestra la posibilidad de otra narrativa, que eso sí a mí me interesa como escritor, en el fondo, buscar una manera de narrar, si bien muchas veces uno vuelve a los mismos temas, pero de qué manera podemos recorrerlos de otra forma para identificar cosas que nos pueden parecer naturales y que no lo son. Eso es como lo que me interesaba. Notas al pie, la rayuela literaria de Radio 10. Pensaba que podía haber algún mensaje cifrado, alguna comunicación entre líneas. En su voz, las frases de determinadas historias, los diálogos e inflexiones de ciertas escenas cobraban un sentido distinto. Como lector, parecía encontrar un espacio de libertad, un lugar en donde nadie podía juzgarlo, ni siquiera reconocerlo. Justo tocó que escucharas estos audios en la etapa del comienzo de la pandemia, ¿es así? Esta imagen de volver, porque, digamos, por más que escucharas los audios de textos que ya habías leído, es otra conexión. Durante la pandemia haces una referencia a que, digamos, fisonómicamente también el aislamiento, el no poder salir o las restricciones que la propia pandemia imponía se remitían un poco a esa época. ¿Cómo fue tu experiencia personal de vivir eso mientras escuchabas los audios? Sí, fue bueno, bien especial, bueno, por las circunstancias específicas. Para mí el arco empieza unos meses antes en Chile, que tiene que ver con el estallido que empezó, no sé, en octubre, y la pandemia habrá llegado tipo marzo, que ahí ya vino el encierro, el confinamiento total. Entonces hubo unos primeros 5 meses donde igual estaba súper, hiperpolarizado el país, también con estado de sitio, también con mucha represión. O sea, se había de alguna manera como
había cosméticamente como que los fantasmas del pasado, sobre todo los primeras 2 semanas, 3 semanas del estallido, un poco las policías y las fuerzas armadas operaron de manera muy similar como a las normativas de los primeros días de la dictadura, en el sentido como de decir, tenemos potestad de hacer lo que queramos y de pasar por encima. Entonces estaba el ambiente estaba muy complejo y ya estábamos todos medio confinados, por así decir, en el sentido que el trabajo terminaba más temprano, había toque de queda como en dictadura. Y bueno, ya con la pandemia como que se invierte eso y seguía todo medio en clave militar, pero desde lo sanitario, también con controles a cada 2x3, con salvoconductos para poder salir. Entonces era un escenario curioso, o sea, era como que estuviera ocurriendo un correlato de lo que del tema al que me estaba metiendo. O sea, también yo me había encerrado con estas cajas llenas de cassettes. Con también el trabajo, yo trabajo escribiendo guiones también para el audiovisual, y eso también en pandemia estuvo muy muy parado porque obviamente no se podía salir a filmar, ni se podía. Entonces dije, bueno, este es el momento de entrar en sintonía con el confinamiento, y también desde ahí me parecía que era como un espacio, como quien dice, propicio y bastante análogo al espacio donde él estaba grabando, o donde él eventualmente estuvo grabando, obviamente con todas las distancias de un confinamiento en la cárcel con uno doméstico, por supuesto. Y claro, yo siento que puede haber influido, y era una suerte de escenario como anverso a lo que estaba ocurriendo hacia el interior en términos como sonoro y de escucha, que también desde la investigación uno pone esa barrera. O sea, el estar tratando de buscar algo en esas frases es muy distinto a estar expuesto de manera, como quien dice, sin darse cuenta o de manera incauta a esa cinta, que es un poco lo que a mí me motiva también de este texto. O sea, como que a mí, cuando yo fui a la biblioteca y me di cuenta que en ninguna parte decía que estas voces pertenecían a este tipo, dije, bueno, quiero que haya por lo menos, si bien hay 10 libros leídos por él, que haya un 11º libro donde las personas no videntes pueden encontrar una clave para decir, mira, aquí hay otros 10 libros que vamos a ver si queremos escuchar esta historia leída por él. Claro, eso en un momento también lo señalas en el libro, la libertad también de elegir el sonido, ¿no? O lo que se quiere escuchar, que eso, digamos, en esta biblioteca donde no se identificaba la historia y la impunidad digamos, es un juego de imágenes, cómo la voz puede salir, que te lo preguntás, la voz no está privada de libertad, o digamos, ahí como se juegan muchos sentidos. ¿Te respondiste todo eso? Mira, nunca trato de ser, o he logrado ser, o nunca he querido ser muy concluyente respecto a los libros. A mí me gusta que la literatura, si bien articula un relato que da sentido al mundo y es una forma de narrarse, y uno habita el mundo desde una experiencia narrativa, creo que la literatura y sobre todo la ficción ha conquistado ese espacio de ambigüedad, de contradicción, es quizás como decía un poco Saer, es como de las maneras menos rudimentarias, si bien rudimentaria al fin, pero de menos rudimentarias de aprender esta realidad y de trabajar con la realidad. Entonces, sí me interesaba encontrar una manera de aproximarse al caso desde lugares distintos. O sea, como dices tú, esta primera parte es la presentación de la voz, es un texto en primera persona, construido desde sus declaraciones en el archivo y de cómo él un poco pide, como diciendo, miren, aquí o me ayudan o yo digo lo que sé, que fue bastante su caso. Luego esta segunda parte, que es las grabaciones, por así decir, de lo que él dice cuando no sé, habla en las noches, para no ser spoiler. Bueno, sabemos que el Plan Cóndor, que se supo mucho después de la recuperación de la democracia, era como una acción coordinada entre los gobiernos militares de Chile, Argentina, Uruguay, y casi al pasar vos comentás que Herrera Jiménez fue detenido en la Argentina. Sí, efectivamente. ¿Qué estaba haciendo en la Argentina? Bueno, a él, cuando llega la democracia en Chile, es de los primeros a los que sacan los mismos. O sea, se da toda una especie como de persecución al interior de los organismos de inteligencia entre a quienes hay que sacar para que la justicia no los agarre porque saben demasiado,
y también hubo muertes en ese proceso. O sea, bueno, Herrera Jiménez estuvo involucrado, él ayudó a sacar a un químico de la DINA que fue asesinado en Montevideo. Después él se vino a Argentina, tenía un alias y fue a través de un ingreso en los 90, a principios de los 90, que tuvo que ir a hacer como un trámite notarial a Chile, que las policías detectaron y dijeron, bueno, él está aquí. Entonces, como dices tú, efectivamente el Plan Cóndor es uno, o sea, nos une nefastamente a todo al menos el Cono Sur. Y con los archivos del terror, que creo que faltó mencionar Paraguay, que Paraguay es de los pocos lugares donde se encontraron archivos de estos organismos. Entonces hay una cineasta también que yo menciono, que es Paz Encina, que también hace un trabajo muy valioso, y es muy probable que haya habido mucha cinta, o sea que el grabar interrogatorios haya sido probablemente una manera de mover información mucho más efectiva que una transcripción. Entonces también hay un decir, ¿dónde están también estos archivos, estas voces? ¿Dónde quedaron? Bueno, como vos hablabas también el anverso de una situación, también leer este libro contando, vos citando a Lucrecia Martel, el caso de esta cineasta paraguaya, es como que, bueno, después de todo eso estamos encontrando respuestas todos juntos. Está buenísimo eso también, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Matías. Gracias a ti, Ana, por la conversación. Escuchaste Notas al Pie, un podcast original de Radio 10, conducido por Ana Correa. Producción Pablo Guayman. Coordinación de contenidos Sebastián Pedrón, Fernando Candellas, Marcelo Figueroa, Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo capítulo.